Buenos días, queridos hermanos. Siempre es un gozo acercarnos juntos a la palabra del Señor para que el Señor nos hable. Vamos entonces a Mateo capítulo 5, San Mateo capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 21 al 26. Les ruego que abran sus Biblias, por favor, y vamos a leer juntos. San Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26, dice de la siguiente manera: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Padre, danos tu palabra, habla a nuestro corazón. Solamente tú por tu espíritu puedes llegar a nuestro espíritu. Y solamente podemos tener cambios cuando tú obras en nuestro espíritu. Por eso abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra. Enséñanos, Señor. Necesitamos aprender en Cristo Jesús, para tu gloria, para nuestra edificación. Amén, Señor. Amén. El tema que vamos a tratar está titulado como Jesús y la ira. Así dice nuestro texto, ese es el título de nuestro texto. Y yo le he variado un poquito como para darle el significado y lo he titulado Jesús y el trato con el prójimo. Porque ese es el fondo realmente, ¿no? No tanto hablar de la ira, cuanto hablar de cómo debemos tratar con nuestro prójimo. Debo decir, a manera de introducción, este texto, esta enseñanza del Señor Jesús, aquí en el Sermón del Monte, habla de la convivencia entre personas, ¿no es cierto? Convivencia humana, cosa que es sumamente difícil. A veces pensamos como Jesús y la ira. Así dice nuestro texto, ese es el título de nuestro texto. Y yo le he variado un poquito como para darle el significado y lo he titulado Jesús y el trato con el prójimo. Porque ese es el fondo realmente, ¿no? No tanto hablar de la ira, cuanto hablar de cómo debemos tratar con nuestro prójimo. Debo decir, a manera de introducción, que este texto, esta enseñanza del Señor Jesús, aquí en el Sermón del Monte, habla de la convivencia entre personas, ¿no es cierto? Convivencia humana, cosa que es sumamente difícil. A veces pensamos que no, pero la convivencia es difícil, tan difícil, que el Señor tuvo que dar, nuestro Dios, mandamientos. Si usted examina, por ejemplo, los 10 mandamientos, encuentra que los primeros tienen que ver con nuestra devoción, adoración y obediencia a Dios. Pero 6 de los mandamientos tienen que ver justamente con el trato que debemos tener con nuestro prójimo, cómo conducirnos en convivencia con nuestros semejantes. Por ejemplo, no robarás, no mentirás, no codiciarás, etcétera, etcétera. Y desde luego, nuestro mandamiento aquí en el texto que nos toca tratar hoy. Podría ser, siempre suelo expresarme de esa manera, porque tengo que pensar en que los oyentes tienen sus propias ideas. Así que podría ser que usted esté pensando, no creo que la convivencia sea tan difícil. Mire, después que
nuestros primeros padres caen en pecado, esa armonía que tenían desapareció. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque tan pronto, cuando ellos tuvieron que expresar delante de Dios su situación, usted sabe bien que Adán acusó a Eva. Ya se había roto la armonía. Ya era difícil convivir. Y si eso es poco, bueno, debo mencionarle entonces que después, en esa familia, la familia original, se produce no solo sentimientos negativos del uno para el otro, no solo palabras negativas, sino agresiones y la agresión mortal, homicidio, de parte de Caín a Abel. Usted sabe la historia. No es fácil entonces la convivencia. Por lo tanto, creo que todos nosotros, empezando por el predicador, debemos abrir el corazón, porque hay que aprender. Sea quien sea. Puede ser un niño el que oye, un joven, un adulto o un anciano. Todos tenemos que aprender a relacionarnos, tratarnos. Tenemos que aprender a convivir de manera apropiada. ¿Por qué decimos esto? Porque esa es la razón de los 10 mandamientos, ya lo dije, y esa es la razón de la enseñanza del Señor Jesús aquí en Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante. Mire, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. El Señor está haciendo referencia a ese mandamiento preciso, contundente, que dice justamente, no matarás. ¿Con qué objetivo fue dado ese mandamiento? Ese mandamiento fue dado con el objetivo de preservar, de proteger, de cuidar la vida, ya que desde Adán y Eva el hombre atenta contra su prójimo y contra la vida de su prójimo, había que dar el mandamiento, no matarás. Cuando los escribas y fariseos enseñaban este mandamiento, lo hacían de manera radical, lo hacían de manera rígida y por lo tanto superficial. De tal forma que si alguien mataba a otra persona, entonces era culpable también de muerte, tenía que morir. Y usted decía, uy, qué terrible, ¿no? Y claro, era el cumplimiento legal de ese mandamiento. Pero si la persona no hería físicamente al otro, entonces quedaba libre. Quedaba libre del no matarás, según la interpretación de los escribas y fariseos, de los grandes maestros del pueblo de Israel. Y usted sabe, en esa interpretación rígida, superficial, se pierde el corazón, la médula del mandamiento. ¿Por qué? Porque el mandamiento no era solo referido a quitar la vida físicamente. Porque como usted bien lo sabe, el ser humano no solo es físico, no solo es biológico, no solo es materia. Somos también alma y somos espíritu. Entonces, para entender el no matarás, hay que entender un poco de la muerte. Y para entender un poco de la muerte, hay que entender un poco de la vida. La vida del ser humano es física, es también emocional, es también mental, es también espiritual. Por lo tanto, la muerte del ser humano no solo es física. Hay muerte emocional, muerte del alma y muerte del espíritu. Esto es importante, porque entonces resulta que el no matarás no solo tiene que ver con el cuerpo. No lo toco, no lo hiero físicamente, no hay muerte física, no hay daño físico, por lo tanto soy libre. ¿Cree usted? Mire lo que el Señor Jesús dice. Porque lo que el Señor Jesús hace es darnos la explicación cabal
profunda, va al corazón del mandamiento, al espíritu del mandamiento, o como hemos dicho, a la médula. Y dice el Señor Jesús: oíste que fue dicho, no matarás, y todo aquel que matare será culpable de juicio, pero yo os digo, dice el Señor. Así que veamos en segundo lugar la interpretación y explicación que el Señor da de este mandamiento: no matarás. Y escuche usted: pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto es tremendo, hermano. Por favor, preste atención. Créame que he pasado esta semana impactado por esto. Usted dice: ¿cómo, pastor, no lo sabías? Por supuesto que lo sabía. Pero siempre que te acercas a la palabra, es como que te acercas al fuego. Tu corazón puede haberse enfriado en relación a esa verdad. Y te acercas a la palabra y entonces la palabra vuelve a abrigar las verdades espirituales en tu corazón. Eso debe ser, así debe ser. Y entonces, mire, cuando el Señor Jesús le dice aquí que el no matarás tiene que ver con el enojo contra tu hermano, eso es lo que el Señor está enseñando. El no matarás tiene que ver con el no enojarte con tu hermano. Y dígame, somos tan prontos, tan rápidos para enojarnos, ¿no? Cuando dice aquí enojo, no enojarse, se refiere a odio, resentimiento, ¿no? Y usted sabe que eso pasa cuando nos tratan mal de repente, o hay un entredicho, o alguna causa, y en el corazón se levanta la ira. Por eso está titulado este pasaje como Jesús y la ira, porque el Señor Jesús habla de la ira también, el enojo, el molestarse y romper la relación, la enemistad. Realmente lo que el Señor está diciendo aquí es: si tú te enojas, te enemistas y rompes la relación con tu hermano, entonces eres culpable de juicio, como si hubieras matado. ¿Cómo? Pero si no lo he tocado. El Señor está diciendo que aunque no lo has tocado físicamente, sí lo has herido emocionalmente. Ahora usted puede decir: pero en este caso yo no lo he herido, me ha herido a mí. Y por eso yo estoy enojado o enojada y por eso ya no quiero esa amistad. No tenemos derecho. No tenemos derecho. Y usted dice: ¿cómo que no tenemos derecho? ¿No nos enseñan que todos tenemos derecho? ¿Todos tenemos derechos en plural? Sí, pero no para matar. Pero no le he matado físicamente, ya lo expliqué. Tampoco podemos matar emocionalmente. Y cuando tú o yo nos enemistamos contra nuestro semejante, puede ser la esposa, los hijos, amigos, hermanos, vecinos, etc., lo que nosotros estamos haciendo es rechazarlo, es decirle: no te quiero conmigo. Y repito otra vez, nadie tiene la atribución de poderlo hacer. Y si tú dices: bueno, pero Dios no dice acaso que Él desecha a los malos, Él es Dios. Tú no. Tú no. Él sabe perfectamente qué y cómo hacer. Tú y yo no. Más adelante, y en el Sermón del Monte, y lo veremos oportunamente, algunos de nuestros pastores predicadores, tal vez me toque a mí, no lo sé, se enseña que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Que yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Esa es la enseñanza del Evangelio. No, puedes hacerlo, pero ya no estás haciendo, ya no estaríamos haciendo si seguimos nuestro propio criterio, nuestro propio sentir, ya no estamos en lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y entonces aquí
el Señor está diciendo que el que desarrolla enemistad contra su prójimo es culpable de juicio. Es decir, ya lo está matando emocionalmente. Matarlo nos hace culpables. En segundo lugar, el Señor dice, si tú le dices necio a tu hermano, está hablando el Señor aquí de la burla, de eso que hoy llaman bullying, ¿no es cierto? ¿Por qué el Señor dice que el que desprecia a su hermano, el que le dice necio, el que le dice estúpido, también se puede traducir imbécil? Es fuerte, es un adjetivo muy agresivo, muy dañino. ¿Por qué es culpable? Justamente por eso, porque lo está despreciando. En el caso anterior es el rechazo, es la enemistad. Aquí se habla de el menosprecio. Tú para mí no vales. O tú para mí vales tan poco. Y de esa manera, al apocarlo, tú matas su autoestima. Y tú sabes, todos necesitamos tener autoestima saludable. Por eso, papá, mamá, ten cuidado de cómo tratas a tus hijos. Esposa, esposo, ten cuidado de cómo tratas a tu pareja. Debemos ser cuidadosos. Somos tan necios, ¿no? Y yo mismo debo decirlo. Yo no te estoy predicando esto en la pretensión de que, lo cumplo. Esta es la palabra de Dios para mí y me tiene que ordenar y me tiene que enderezar en mi trato. No, yo soy así. No, yo tengo mi carácter. No, nosotros debemos ser como Jesús y lo que Él ha enseñado, y no como soy, o sea, entonces no soy cristiano. Yo no soy un mundano, salvo que lo sea. Pero si soy un cristiano, tengo que hacer como Jesús. Tengo que someterme a Jesús. Tengo que entender el no matarás como el Señor Jesús lo entendió. Y el Señor Jesús dice, si tú le dices a tu hermano que es un estúpido, un necio, estúpido, si usas el adjetivo que mucho se suele usar, es un idiota, eres culpable de juicio. Eres culpable ante el concilio. Aunque este concilio no hubiera hecho nada, porque solo lo interpretaban físicamente, pero el concilio celestial es diferente. Y mire, la tercera explicación que el Señor hace y aplicación del no matarás es, en mi opinión, más tremenda. Porque aunque habla de solo el insulto, si le dices fatuo es tonto, o sonso, como decimos, ¿no? Eres un sonso. Otra vez somos tan ligeros para hablarlo. No, eso no significa nada. Yo lo digo nomás porque estoy acostumbrado a esa palabra. No tiene... Aquí el Señor dice en su palabra, si tú le dices a tu hermano sonso, escucha, parece lo más simple, pero tiene en la expresión del Señor Jesús la sentencia más fuerte. Porque dice, si tú le dices sonso a tu hermano, entonces quedas expuesto al infierno de fuego. Eso es terrible. Porque está diciéndonos que no podemos herir de palabra, insultar ni de palabra a una persona humana. Tal vez ya tienes la gran pregunta, dice, pero ¿cómo es posible eso de que no le podemos decir ni siquiera sonso cuando hay tanta gente que provoca que uno hable y diga? Pueden provocar. Pero hay un detalle importantísimo que nosotros debemos destacar aquí. Se ha dicho en este púlpito muchas veces, pero hay que repetirlo porque es indispensable y nosotros muy poco lo consideramos. La dignidad del ser humano.
La dignidad del ser humano, es decir, tuya y mía y de todos, ricos, pobres, etcétera, etcétera, no depende de la raza, del conocimiento, del dinero, del poder. No depende de eso. ¿De qué depende la dignidad humana? La dignidad humana depende de el ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que mi prójimo, mi semejante, este hombre o esta mujer, quien quiera que sea, el más sencillo, el más simple, el más humilde y el más destacado, tiene una dignidad. Por eso no se le puede matar. Mientras que puedes matar un conejo, no puedes matar un ser humano. Porque esa dignidad viene de la imagen y semejanza de Dios con que hemos sido creados. Eso nos da singularidad. Y eso es lo que hace que el Señor no solamente diga no matarás, sino explique detalladamente. Querido hermano, querida hermana, yo contigo, debemos reconocer que nuestras palabras pueden dar vida o quitarla, ¿no? Eso es lo que dice el proverbista en Proverbios capítulo 18, versículo 21. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Así que tú puedes ir dando vida a tu prójimo o puedes irlo matando, ¿no? Cuando tú le dices a un niño un adjetivo negativo, agresivo, hiriente, tú le estás matando. Sea tu hijo o sea tu alumno. Ni siquiera, insisto, podemos hacerlo con aquellos que son adversos, son enemigos, porque dice el Señor, lo repito otra vez, que más bien debemos amar. Digo esto porque tenemos tanto argumento justificatorio, ¿no es cierto? No, pues me han provocado, él es culpable, él inició o ella inició. No. Cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Cualquiera que le dice a su hermano necio es culpable de juicio. Y el que le dice fatuo, lo insulta, es culpable, queda expuesto al infierno de fuego. Mire, vamos a nuestro tercer punto, la instrucción de Jesús. Porque el Señor Jesús no se queda con solo esto, sino dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí hay tres cosas que quiero explicar, que me parece también fundamental y yo quiero que el Señor nos agarre de las solapas y nos dé un buen sacudón con esto. ¿Por qué? Lo que el Señor está diciendo, en primer lugar, lo diré ahorita y lo diré más tardecito, escuche. Está atando la relación con Dios, al Dios que decimos amar y respetar, con la relación al prójimo, al cual podemos matar con insultos, desprecio, menosprecio. Y el Señor lo está amarrando. Por eso dice, si tú vienes al altar trayendo ofrenda, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. A mí me llama la atención eso, porque podría decir, ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, entonces tú sabes que tienes algo contra él. Ya, bueno, pero no, dice más bien, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Y eso es serio, porque ya no se trata solo de lo que yo siento en mi corazón, sino cuidar también el sentir de los otros. Cuidar el sentir, qué es lo que se va desarrollando en los otros. Por eso dice, si tu hermano tiene algo contra ti, y hay que examinar entonces. Hay que examinar cómo tratamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con el resto.
y aprender. Entonces, lo primero que el Señor está diciendo aquí es, revisa tu corazón. No se trata de venir al altar, doblo mis rodillas, levanto mis manos y ya está todo arreglado. Si allí te acuerdas que no estás bien con tu hermano, tienes que corregir. Y mira lo que dice, deja tu ofrenda, segundo lugar, y anda ahí, reconcíliate con tu hermano. Esa es la segunda cosa que el Señor dice aquí a quienes cometemos la falta, ¿no? Sea una enemistad, sea un maltrato, sea algo. Hay que arreglar, hay que pedir perdón. Y hay tantas maneras, ¿no es cierto? Una llamada telefónica. O te acercas a la esposa. Pero hay que reconciliarse con tu hermano. Palabra del Señor Jesús. Allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Nosotros estamos instruidos por el Señor a reconciliarnos, es decir, volver a la buena relación, a la amistad. No hay nada en la Biblia que nos autorice tener enemistad. Pero esta persona, si tú supieras cómo es, mira el carácter que tiene, y si tú hubieras visto cómo me ha tratado. Sí, pues. Pero aquí dice la palabra del Señor a sus hijos, aquí dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, si tú vienes al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo, anda y reconcíliate. Salvo que tú ya hayas ido. Como dice la palabra, en cuanto a ti, busca la paz y el estar en paz con todos. Ya has ido y no responde, ya, como se dice deportivamente o futbolísticamente, la pelota está en la otra cancha. Ya fuiste, ya pediste perdón, ya buscaste. Pero si no lo has hecho, si no lo hemos hecho, hay que hacerlo. Porque el Señor nos dice, mira el corazón, 2, reconcíliate, y 3, que es importantísimo, escucha otra vez. Entonces, después de reconciliarte, ven y presenta tu ofrenda, dice. Ven y presenta tu ofrenda. Después. ¿Significa eso que el Señor no me va a aceptar la ofrenda? Si es que primero no he arreglado con mi hermano o con mi hermana. Así que ni doble las rodillas si primero no has arreglado con tu hermano o con tu hermana. Esto es terrible, esto es tremendo, esto, hermano, es contundente, no hay manera de evadirlo, ¿no? El Señor Jesús es directo, es preciso, ¿no? Arregla con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, la adoración a Dios tiene que ser una adoración consecuente. Lo voy a decir de otra manera, que no se va a entender. Nuestro amor a Dios tiene que ser consecuente con nuestro amor al prójimo. Porque son los 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza, etc. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, imposible que esto no nos golpee el corazón. ¿Por qué somos tan propensos a la enemistad, tan propensos al menosprecio, tan propensos al insulto, ¿no? No lo he dicho, pero en la mente no me gusta y entonces ya estamos soltando adjetivos. Hay que cultivar un corazón cristiano conforme a la instrucción del Señor Jesús. No puedes divorciar, separar tu adoración a Dios de el trato, la relación con tu prójimo, con nuestro prójimo. No se puede, no se debe.
Ahora, el Señor da finalmente lo que yo llamaría un par de consejos, ¿no? Después de haber replanteado la interpretación del no matarás y haber dado instrucciones precisas a cómo arreglar y cómo proceder delante de Dios y delante del prójimo, el Señor da dos consejos. En el 25, versículo 25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Note el pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Lo que está diciendo el Señor es: corrige el corazón. Y pronto. En otras palabras, no lo alargues, no juegues con esto. Uy, si tú juegas con el enojo, el insulto y el maltrato al prójimo, terminarás muy mal, muy mal. Terminarás como un hombre o una mujer amargado, amargada, solitario. Y encima, que es el segundo consejo aquí del Señor Jesús, condenado. Ahora, lo que el Señor está diciendo entonces es: corrige tu corazón y corrige tu conducta. Corrige tus actitudes, corrige tus actos. Corrige. En relación a justamente la convivencia humana con la esposa, el esposo, insisto, los hijos, los padres, los hermanos, los amigos, los vecinos, etc. Corrige. No adoptes malas formas, malos hábitos. No, corrige. Hazlo pronto. De lo contrario, si tú te acostumbras a enemistades, lo vas a pagar muy caro. Por eso dice aquí, ¿no? Dice: entonces tu adversario te entregará al juez, el juez al alguacil y serás echado en la cárcel. Y note la última sentencia: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Tremendo, ¿no? Es decir, hay castigo. Allí el Señor no hace variación, ¿no es cierto? Porque lo que dijeron los antiguos: no matarás, y si matares serás culpable de juicio. El Señor dice: sí, y no solo juicio, sino castigo. Pagar el último cuadrante. Que el Señor nos ayude. Termino. El Señor lo que está haciendo es enseñarnos cómo tratar con nuestro prójimo. Y está enseñándonos que nuestro trato con el prójimo tiene que ver con nuestro trato con Dios. Que no podemos tratar a nuestro prójimo de cualquier manera y luego ir a Dios pensando que Él nos recibirá, porque no lo va a hacer. He estado leyendo estos días un libro muy interesante que habla de las promesas. Y cuando uno escucha promesas, el corazón se llena, ¿no es cierto? Porque hay promesas tremendas en la Escritura que uno las quiere para su vida. Pero este autor, no un teólogo, habla de las promesas condicionales. Y él dice algo así, lo digo en mis palabras: no te confíes en que simplemente es una promesa divina. Recuerda que hay promesas condicionales, es decir, están sujetas a el cumplimiento de algo. Y debemos considerarlo seriamente, porque nosotros mucho divorciamos el respeto a Dios del respeto al prójimo, o el respeto al prójimo del respeto a Dios, y pensamos que son dos cosas diferentes. Claro que son dos personas diferentes, pero en el fondo es lo mismo. Porque, insisto, el respeto a Dios se expresa en el respeto al prójimo, y el respeto al prójimo expresa el respeto a Dios. Que el Señor nos haya hablado en mi ruego, empezando por mí. Porque nadie tiene derecho a maltratar a nadie. Y si lo hemos hecho, reconcíliate con tu hermano.
Oremos. Padre Dios, cuánto necesitamos aprender. Con qué ligereza la mente, el corazón, la lengua hiere y mata. Señor, perdona la lengua venenosa. Líbranos de palabras que hieren. Danos, Señor, el amar a nuestro prójimo. Danos, Señor, el amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a no matar nunca a nadie. No matar físicamente, oh Dios, no herir, no levantar el puño, pero tampoco herir emocionalmente. Enséñanos, Señor. Haz que nuestra lengua se trabe antes de soltar un adjetivo hiriente, aun cuando fuera el más simple. Hazlo, Señor. Que aprendamos que así como nosotros necesitamos recibir aliento para vivir, vida, otros también. Y así como no nos gusta que nos maten, ni con palabras, los otros también. Gracias, Señor. Guarda tu palabra en nuestros corazones, por tu Espíritu, en Cristo Jesús, para tu gloria. Amén. Que Dios nos bendiga.